Bueno, buenas tardes a todos. Hoy preferí darles una clase oral con un PowerPoint para que se haga un poquito más ágil para ustedes, porque es un tema que me interesa particularmente que tengan claro. No es porque este tema sea más importante que los demás, pero es fundamental en cualquier proyecto de investigación que queramos abordar. La clase de hoy, del 21 de septiembre, se va a basar sobre el marco teórico y el estado del arte o estado de la cuestión. Fíjense que yo aquí les puse un link para que ustedes puedan consultar una publicación referida a este tema. El marco teórico y el estado del arte son dos etapas interrelacionadas, aunque a veces se comete el error de confundirlas. Por eso hay que tener muy en claro qué es el marco teórico y qué es el estado del arte. Para Ramírez, ambos derivan de la revisión de la literatura existente y ambos están centrados en el tema-problema que estudiaremos. Esto en la página 97 de la publicación que les puse más arriba. Tanto el estado de la cuestión como el marco teórico implican la necesidad de un cuidadoso proceso de revisión y análisis de literatura relacionada con el tema y el problema de la investigación que vamos a realizar. El proceso de investigación, como ustedes ya saben, se inicia en cuanto se nos plantea un problema del cual no conocemos la solución. Cuando se nos plantea un problema, nos hacemos una pregunta, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Entonces, a partir de esto, procedemos a recopilar información sobre el conocimiento precedente sobre el tema. Información que debemos analizar y utilizar como soporte para nuestro trabajo, tanto para la exposición del estado del arte como para proceder a la discusión que proporciona el aval necesario a nuestro trabajo. Esta es la fase de documentación. Ya sé, ustedes me van a decir, sí, pero hay temas de los cuales no vamos a conseguir antecedentes. Siempre vamos a conseguir algo. Generalmente vamos a encontrar algo que no esté relacionado quizás demasiado con el tema, pero sí en general, ¿sí? Puede ser que encontremos bibliografía que trate un tema en general y después nosotros lo vamos especificando y con los diferentes materiales y con la metodología que utilicemos vamos a poder comprobar las hipótesis que nos formulemos a partir de las preguntas de la investigación y ahí vamos a formular los objetivos. Entonces, aunque el estado de la cuestión y el marco teórico demandan la realización de tareas documentales, cada uno responde a propósitos particulares dentro del proceso investigativo. ¿Cuáles son las diferencias? El estado de la cuestión es también conocido como estado del arte. A mí me gusta más llamarlo estado del arte porque estoy acostumbrada. Permite que el investigador conozca qué se ha investigado previamente y qué conocimientos existen con relación al tema de investigación que le interesa abordar. Se refiere a una indagación acerca de los estudios que se han realizado previamente con relación al tema y al problema de investigación. El marco teórico se desarrolla una vez que se ha planteado el problema de investigación, mientras que el estado del arte, por lo general, se realiza al inicio de la investigación y puede contribuir a la delimitación del tema de investigación. Entonces, todo esto que les pedí la clase pasada, que quisieran para el foro, que buscaran diferentes fuentes, tanto primarias, secundarias como terciarias, para sus temas y también para sus compañeros, tuvo como objetivo justamente que ustedes ahora, para la próxima clase, puedan formular su estado del arte y su marco teórico de las propias investigaciones. Todo esto les va a dar un
sustento a lo que ustedes van a encarar. Sin el marco teórico no se podría elaborar un diseño metodológico que permita probar la hipótesis, mientras que en la etapa de la elaboración del estado de la cuestión aún no se podría pensar en la estructuración de un marco metodológico, porque apenas se inicia el proceso de investigación. Aquí también, como ustedes pueden observar, les proporciono otro link a un texto que los va a orientar mucho sobre el tema. ¿Cómo se determina el estado de la cuestión? Fíjense, acá también tienen el sustento teórico. En la elaboración del marco teórico es fundamental la consulta de documentos elaborados por autores y autoras identificables, que acrediten algún tipo de formación o trayectoria que los avale como fuente de información. Entonces, un estado del arte implica una revisión sistemática de bibliografía, revistas especializadas, actas de congresos y bancos de datos sobre investigaciones en curso. En estos, a continuación, tienen varios enlaces donde pueden localizar y consultar documentos académicos para la elaboración del marco teórico y también para la formulación del estado del arte o estado de la cuestión. Les sugiero que se remitan a la clase 4, porque ahí ya les di varios sitios donde pueden localizar y consultar estos documentos académicos. Aquí les agregué, creo que 2 o 3 simplemente. El marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, les da a los mismos un marco. Entonces, el marco teórico cumple diferentes funciones. En primer lugar, posibilita la descripción de los problemas en las investigaciones. Algo es problema cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera. Eso que esperábamos que sucediera es la teoría previa, más o menos explícita, que tenemos. Dado que la teoría vieja no parece explicar el problema, por eso nos surge el problema, nos urge inventar otra teoría. Por ello, el marco teórico también es llamado marco referencial. El problema tiene sentido en referencia a una teoría. Dado que una teoría suele implicar la aceptación, al menos hipotética, de algunas ideas teóricas, con lo cual da un sentido de unidad de la investigación, con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes, y también es posible que varias teorías expliquen el mismo hecho. Cuando decimos que con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes, eso se da si suponemos los mismos principios o leyes o causas y suponiendo la ausencia de la libertad que intervenga, impidiendo o distorsionando la manifestación automática de los mismos efectos. Hay que tener en cuenta que las condiciones mínimas para la aceptación de una teoría son la no contradicción y su acuerdo con los hechos experimentales. En algunos casos es posible que coexistan varias teorías, todas ellas aceptables desde el punto de vista de estos requisitos mínimos que sean capaces de explicar los mismos fenómenos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones mínimas para la aceptación de una teoría? La no contradicción y su acuerdo con los hechos experimentales. Y me salté una función que es que una investigación debe evaluarse en función del número de cuestiones significativas que suscita, así como del número de problemas que resuelve. El marco teórico cumple además la función de ser un eje integrador de todo el proceso de investigación. Sin el marco teórico no tiene sentido el problema ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar las hipótesis. ¿Cómo se elabora un marco teórico?
Lo que yo les estoy sugiriendo es algo que a mí me da resultado, porque ustedes van a ver que según la región, según el país, hay diferentes formas de escribir un proyecto de investigación. Yo les estoy proponiendo el que más se usa, ¿sí? El modelo que más se usa en nuestro país, y las partes componentes que deben estar presentes en cualquier proyecto de manera contundente. Sí o sí tienen que estar presentes. Las etapas en la elaboración de un marco teórico son dos. Primero, la revisión de la literatura, y luego la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales, extrayendo y recopilando la información relevante y necesaria. Debe ser selectiva en relación a lo más reciente. Ustedes ya leyeron en la clase pasada que hay tres tipos de fuentes de información: las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Una vez localizadas las fuentes que pensamos que nos van a ayudar y que vamos a seleccionar porque van a ser de utilidad para el marco teórico, debemos desechar las que no nos sirven. Tengan en cuenta que cuando se consulta bibliografía extranjera se debe tener algunas consideraciones para incluir en el proyecto. Fíjense que la traducción sea fidedigna, no recurran nunca al traductor de Google, ni traten de hacer una traducción casera, porque realmente cambia mucho el sentido. A lo mejor uno traduce una palabra de una forma y en la investigación cambia completamente el sentido si no la traducimos o la usamos teniendo en cuenta el contexto. Cuando se realiza la revisión bibliográfica es indispensable anotar cada referencia completa de donde se extrajo la información de acuerdo con las normas establecidas, que son las normas APA, las que se utilizan más frecuentemente, cuyo link ya les proporcioné en la clase pasada, y son las normas con las cuales les voy a pedir que cuando presenten el proyecto de investigación citen la bibliografía. Para evaluar si se ha hecho una correcta revisión de la literatura y una buena selección de las referencias para formular el marco teórico, es conveniente tener en cuenta los siguientes criterios. ¿Se acudió a un banco de datos confiable? Muchas veces uno trata de incluir artículos periodísticos. Tengan cuidado con los artículos periodísticos, porque muchas veces están escritos por personas que no son especialistas en la materia y no son realmente demasiado confiables. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta al evaluar la literatura es si se solicitó referencias modernas. Traten de recurrir a fuentes modernas, actuales. A lo mejor hay fuentes que son más viejas, que tienen varios años y sirven, pero siempre traten de buscar lo más actual posible en referencia al tema que ustedes están investigando. Otro ítem es, se consultó por lo menos 4 revistas científicas relacionadas con el tema. Nunca nos quedemos con una, con 2 o con 3 fuentes. Siempre tenemos que buscar varias fuentes para comparar y contrastar. Se buscó textos sobre el tema en por lo menos 2 buenas bibliotecas. No recurran solamente a Internet, a Google Scholar, etc. y a todos los sitios que les he proporcionado y que seguramente ustedes van a encontrar muchos más. También acostúmbrense a visitar bibliotecas especializadas. Hay muy buenas bibliotecas en nuestro país. No sé en La Pampa cómo se maneja el tema de las bibliotecas y si hay, yo supongo que debe haber muy buenas bibliotecas allí también. Porque muchas veces no encontramos en Internet toda la información que nos va a servir para nuestra investigación. Otro aspecto es
que nos tenemos que preguntar es si se conversó con personas expertas en el tema. Esto es fundamental. Nos pueden dar ideas sobre hacer algo o no hacer algo. Realmente es muy útil conversar con personas expertas en el tema. Y también la última pregunta que nos tenemos que formular es si se buscó información en diversos tipos de fuentes primarias. ¿Qué debe incluir en el marco teórico? Aquí les proporciono un link a un artículo muy interesante de Pablo Guadarrama González, quien propone que el marco teórico debe poseer 3 dimensiones fundamentales: la histórica, contextual, la conceptual y metodológica. Como les dije antes, es que la respuesta que daré a esta pregunta, ¿qué debe incluir el marco teórico?, no es universal, ni única, ni infalible, ¿sí? Es todo lo que a mí les digo que yo utilizo y que me ha dado muy buen resultado en las investigaciones que he llevado a cabo. La dimensión histórica contextual podemos decir, me perdí, perdón, decimos que muchas veces vemos como algunas tesis, ya sé qué les quería decir, perdón. La dimensión histórica contextual no significa que nosotros vamos a hacer la historia y vamos a hacer el contexto, vamos a dar el contexto de toda la investigación, y en eso se nos va a ir hojas y hojas de la investigación y de el proyecto de investigación en este momento. Muchas veces vemos como algunas tesis contienen decenas de páginas que repiten el devenir histórico de conceptos que ya han sido muy investigados por otros. Cuando hablo para ello están las citas, y podemos solucionarlo remitiendo al lector a la bibliografía especializada al respecto. Cuando hablo de dimensión histórico-contextual, se trata de resaltar aquellas características fundamentales producto de la interacción del sistema conceptual con su contexto que son necesarias para ubicarlo histórica y epistemológicamente, para comprender los planteamientos de dicho sistema conceptual que utilizaremos para analizar el objeto de estudio, y para justificar la necesidad de complementaciones a dicho sistema producto de sus limitaciones para el abordaje del objeto de estudio. En cuanto a la dimensión conceptual, esta constituye sin dudas el centro del marco teórico, su andamiaje fundamental, pues con ella se busca explicitar, clarificar y definir las diferentes dimensiones e indicadores a partir de los cuales se ha operacionalizado el objeto de estudio. Una práctica muy interesante y muy buena es mirar los índices de las tesis. Ustedes, si miran el índice de las tesis, van a ver que las partes del capítulo teórico se corresponden con esta dimensión conceptual, que debe ser prácticamente idéntica a la operacionalización del objeto de estudio de la categoría de análisis o variable según se le nombre. No puede haber ningún indicador, concepto, categoría a estudiar que no se encuentre correctamente enunciada y definida en el marco teórico. Entonces, ustedes fíjense cuando quieren, les parece que una tesis les va a ser útil o les va a interesar, lean el índice, ¿sí? Porque en él va a estar incluidos todos los conceptos fundamentales que van a estar descriptos y trabajados en la tesis. Por supuesto, la dimensión conceptual no debe simplificarse a un conjunto de citas o definiciones lanzadas una tras la otra, sin que exista diálogo entre ellas, ni apropiación crítica por parte del estudiante o del investigador. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos construir un marco teórico copiando y pegando. Lo que tenemos que hacer es leer todas las fuentes y luego apropiarnos críticamente de lo estudiado.
Se trata de buscar referencias, pero también se trata de analizar, de reflexionar acerca de cómo esos conceptos ayudan a desentrañar nuestro objeto de estudio, de manera que vayamos construyendo un cuerpo conceptual coherente, exhaustivo y con marca personalizada. Recuerden que siempre nosotros realizamos una investigación para generar conocimiento. No es que estamos repitiendo el conocimiento que generó otro, sino que nosotros debemos tratar de generar conocimiento. Por último, el marco teórico también debe incluir la dimensión metodológica. No debe confundirse con el marco metodológico de la investigación. A medida que vamos haciendo la identificación, definición y relación de los elementos del objeto de estudio, debemos ir viendo cómo los convertimos en observables. ¿Sí? Nos tenemos que apropiar de estos conocimientos y además vamos de la parte abstracta a la empírica. Por último, les copié dos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienen en esta diapositiva, tienen un link de donde extraje el ejemplo. Fíjense que este es un ejemplo de estado del arte. El estado del arte, ¿cómo se redacta? Se redacta de forma descriptiva. ¿Sí? Yo no voy a leerles todo esto, por eso se los dejo a ustedes que lo lean, pero fíjense, voy al segundo ítem que es el más cortito. Art Practice as Research, Inquiry in Visual Arts 2010. Esta es una fuente, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Describo, ¿sí? ¿Qué hace el autor en ese texto? En este libro el autor se ocupa de tratar la práctica artística como investigación, describiendo el único rol que juegan los artistas dentro de las comunidades investigativas, en los contextos educativos, sociales y culturales, y cómo las prácticas creativas y críticas pueden transformar el entendimiento humano. Fíjense que yo estoy describiendo acerca de qué trata el libro, no estoy incluyendo el contenido del libro. En cambio, en el próximo ejemplo, que es un ejemplo de marco teórico, van a ver que yo he leído, bueno, lo extraje de este link, ¿no? Pero el autor, evidentemente, no copió y pegó oraciones de otros autores, sino que recurrió a la investigación de diferentes fuentes, las procesó y las internalizó, las hizo propias. Entonces, después redactó este texto que yo les proporciono como ejemplo. Entonces, fíjense que el estado del arte se escribe de forma descriptiva, en cambio, el marco teórico se debe narrar, se debe redactar de forma en que se incluyan los conceptos fundamentales del texto. ¿Sí? No estoy diciendo que se haga un resumen de un texto, sino que pasen por todas las etapas que les mencioné antes. Bueno, cualquier duda que tengan con respecto a esta clase, me mandan un mensaje, pero yo igualmente voy a abrir un foro de dudas para que vayamos discutiendo acerca de esto. Esta semana yo les voy a abrir un foro en el cual ustedes van a plantear preguntas y me van a ir adelantando sus estados del arte y sus marcos teóricos. Evidentemente, el estado del arte sí lo podrían llegar a escribir en una semana, aunque es poco tiempo, pero el marco teórico necesitan más tiempo, porque necesitan consultar más fuentes. Entonces, ahora comenzamos con la escritura del estado del arte y del marco teórico, pero esto no se los voy a pedir para la semana que viene, sino que lo van a tener que ir haciendo de a poco para luego, cuando tenga que presentar al fin del cuatrimestre sus trabajos, que son los proyectos de investigación,
puedan ya incluir estos marcos teóricos y estos estados del arte que vamos a comenzar a trabajar esta semana. Bueno, les mando un afectuoso saludo y continuaremos con las clases. Hasta prontito.